Saludamos a toda la familia de la fe y vamos a compartir una porción de la escritura que está ahí en el Salmo 19. Y leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El rey David escribe este hermoso poema donde queda manifestada la grandeza, el poder y la gracia del Señor revelada en la creación y en su palabra. Y como creyentes debemos nosotros ser personas agradecidas de todo lo que el Señor nos ha brindado. Debemos ser agradecidos del Señor por su creación. David, inspirado por el Espíritu Santo, declara en el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí está hablando de la creación del cosmos. El versículo 3 y 4 dice, el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Entonces, el testimonio de la creación es un lenguaje, es sin lenguaje ni palabras. En todo el rincón del mundo, el sol y la luna, las estrellas, testifican del poder de Dios. Romanos 1:20 señala: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y está justamente recordándonos este pasaje que acabamos de leer, que los cielos, que la creación, dice, cuenta la gloria de Dios. La creación entonces muestra que hay un creador, aunque su lenguaje es un lenguaje silencioso. Entendemos también que David está escribiendo acá desde el punto de vista poético, no científico. Es interesante que en los tiempos de David, en que se escribe este salmo, muchas culturas consideraban al sol como su dios y atribuían a los astros
influencias y poder sobre las vidas de las personas. Algo que también ocurre en este tiempo, y tenemos ahí los horóscopos y todo eso, ¿cierto? Los astrólogos y todo eso que dicen que ciertos astros tienen influencia sobre las personas y a veces el día y el mes en que nacemos. ¿En qué mes nació usted? Esto es un paréntesis. ¿En qué mes nació? ¿Cierto? Y ya nos preguntan, tú eres de este, tú eres de esto otro, porque naciste en este mes, ¿cierto? Pero nosotros ahora no somos de ningún signo. Nosotros ahora somos de Jesucristo y no dependemos de los horóscopos ni ninguna de esas cosas, ni de la suerte, sino que nuestro destino está en manos de nuestro Señor Jesús. Entonces, la creación no es resultado de la casualidad, da testimonio de Dios creador. Entonces, es silente, pero en todo aspecto es un referente a todo el mundo. Y también Génesis, obviamente que en los comienzos nos indica eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:3 dice, Cristo es el agente o la causa de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los cielos cuentan su grandeza y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Ahora nosotros también entendemos, como lo dijimos antes, que la imagen del sol en David es poética, no es científica. Pues aproximadamente 200 años antes de Jesucristo, Aristarco de Samos, discípulo de Chetón de Lamsaco, dijo por primera vez que el sol era una estrella. Después añade la escritura, un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Sin día y sin noche, piense, conoceríamos un universo vacío y no podríamos decir qué hay allá afuera. Entonces, nosotros bendecimos al Señor, estamos agradecidos. Entendemos también que en los tiempos de David no está la tecnología que hay ahora. Inclusive muchos de nosotros cuando éramos pequeños, ¿cierto? Veíamos la luna y ya, bueno, salía la luna, entendíamos que venía la noche y ahí aquí ir a dormir o a descansar. Y cuando salía el sol y pensábamos el sol se escondía y eso era todo, pero con los avances de la ciencia ahora los niños obviamente saben quién es el sol, por qué llega la noche, porque el sol alumbra en otras naciones, eso ya lo saben, pero en tiempos atrás, años atrás, 20, 30 años, o 40 años atrás no estaba la tecnología tan avanzada como ahora y menos en los tiempos de David. Pero él, inspirado por el Espíritu Santo, entonces él dice que el sol y todas las cosas son creación de Dios y no son casualidad. Entonces damos gracias al Señor porque Él ha sido maravilloso, porque ha permitido y ha creado esta creación, este firmamento tan maravilloso, cierto que al contemplar podemos ver que ahí está la mano de Él. Donde miremos la naturaleza, ahí está la mano del Señor. Y a veces personas dicen, qué aburrido el día, pucha, la cosa fome. O chitas, dicen algunos, ¿no es cierto? La cosa fome. Pero nosotros como creyentes, al despertar, demos gracias a Dios por observar la naturaleza, por observar la creación. Ahora mismo la cordillera, la nieve, qué maravilloso, ¿cierto? Y nos deleitamos porque ahora entendemos y decimos, gracias Señor, porque esto es creación tuya. También seamos agradecidos de Dios por su palabra, de los versos 7 al 9. Estos versículos, entonces, estos versículos, con respecto a la palabra, usan sinónimos como ley, testimonio, mandato, precepto, juicio. Cuando nos ponemos nosotros a pensar en estas palabras, a veces nos ponemos incómodos cuando se nos habla de decreto, de mandato, de juicio. Pero debemos alegrarnos, porque su palabra imparte sabiduría. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Es decir, cambia y tiene una acción transformadora. Y fue esa palabra la que nos llevó a nosotros y transformó nuestra vida. Entonces nos tenemos que alegrar. Dice también que alegra el corazón.
alegra el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Nos ilumina, alumbra nuestros ojos. Estábamos ciegos espiritualmente, pero ahora tenemos la palabra y sabemos cuál es nuestra dirección, sabemos cuál es nuestro destino, sabemos con quién estamos y que nuestra vida ya no es una vida circular, sino que es una vida progresiva, en ascensión, en Cristo Jesús. Y nuestro destino es el cielo. Entonces la palabra del Señor también nos ilumina. Es dulce y deseable, como la miel. ¿Ha probado la miel? ¿Cierto? Es deseable la miel, es rica. Prueba un poquito, a veces quiere un poco más. Nos advierte y también nos recompensa. Nos advierte de situaciones que pueden poner en peligro nuestra vida espiritual y otras situaciones que también tienen que ver con el área en que nos desplazamos en el día, inclusive en el área doméstica, en el área laboral, y por supuesto en la parte espiritual nos advierte y también nos recompensa. Entonces, la palabra del Señor y sus preceptos, sus enseñanzas, no fueron dadas para esclavizarnos, sino que su palabra nos guía, nos liberta y nos lleva a la victoria, porque es fiel y porque es confiable. Y como dice la misma Escritura, que esta palabra sea deseable para nosotros todos los días. Este alimento que Él nos dejó, lo escudriñemos, nos llenemos de Él cada día. Entonces, agradecer al Señor por este legado tremendo que nos dejó aquí en esta biblioteca, ¿no es cierto? Donde hay 66 libros, resumidos, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Una biblioteca con 66 libros donde Dios dejó todo lo necesario para nosotros aquí en la tierra. Aquí está todo lo necesario que nosotros debemos tener y debemos conocer y que Dios nos ha dejado. Ahora por la palabra conocemos al Señor. Por la palabra conocemos más del Señor. La creación no habla, ¿cierto? Dice, cuenta, manifiesta, pero no proclama, no habla. Pero Él nos habla por su palabra y por su palabra podemos conocer mucho más a nuestro Señor. Entonces seamos agradecidos del Señor por la palabra que Él nos ha dejado. Y también seamos agradecidos por su gracia. El versículo número 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor. Oh Señor, roca mía y redentor. Roca, la fuerza de Dios como sinónimo también. Mi seguridad, mi estabilidad. En Él estamos estables, en Él estamos seguros. También la palabra redentor en el texto hebreo indica es quien compraba a su pariente de la esclavitud y lo rescataba de la bancarrota y pérdida total. Eso implicaba la palabra redentor en el hebreo, se implica alguien que rescata a otro, en este caso un pariente, lo compraba de la esclavitud y lo rescataba de la bancarrota y pérdida total. Entonces David vio a Dios como su pariente redentor. Entonces, con respecto a eso, con respecto a redentor, el Señor entonces es quien lo iba a rescatar, el que lo iba a librar. Y por eso que él declara ahí en el verso 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y cuando habla aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y líbrame de los que me son ocultos. Él está pidiendo al Señor, está rogando al Señor, líbrame. De los errores que me son ocultos son aquellos pecados secretos. Aquellos pecados secretos. Aquellos pecados que no se ven. La gente nos ve. Y esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas, muy importante. Porque ¿quién nos ve cuando estamos solos? ¿Quién nos ve en nuestra intimidad? Físicamente las personas no nos ven. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestra mente?
¿Qué pasa cuando tenemos este aparatito que está ahí, que se llama celular? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando entramos a las redes? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos manejando eso? Y esto puede ser una tremenda bendición, pero puede ser también un tremendo problema si no lo sabemos manejar. Porque sé de muchas personas que se han desviado de la fe y han incurrido en una instancia que se han llegado a esclavizar viendo cosas que no convienen. Pero nadie sabía porque nadie lo ve. ¿Quién ve cuando usted maneja el teléfono? ¿Quién anda detrás suyo mirando lo que usted está viendo? Y eso se puede constituir en un hábito y en un pecado interno oculto que a lo mejor para los demás seguimos siendo normales, pero Dios no va a pasar por alto eso. Y eso puede llevarnos a un derrumbe espiritual y a una lejanía de Dios y una vida espiritual mediocre, en el sentido de que podemos vivir engañados o engañando a los demás, pero al Señor no. Entonces, Él dice eso: líbrame de los que me son ocultos, pecados secretos. Ayúdame a verme a mí mismo. ¿Qué es lo incorrecto en mí? A veces nosotros no lo vemos, pero a veces otras personas lo ven y nos deben corregir. Y no debemos sentirnos mal porque nos corrigen. ¿Y qué se mete usted? Mírese usted primero. Inmediatamente viene la reacción nuestra a defendernos como gatos de espalda y no aceptar ser corregidos. Cuando alguien nos dice, esto está incorrecto, esto que hiciste no corresponde. ¿Y qué se mete usted? Mírese al espejo. No, eso es una actitud incorrecta. Y es precisamente lo que está diciendo: Señor, líbrame de los errores que son ocultos. Y si otros ven cosas en mí, Señor, que también me ayuden a corregir eso. Esa es la actitud correcta. Entonces, ahora quien corrige debe hacerlo en el amor de Cristo, por supuesto, y no con un espíritu condenatorio. Entonces, pecados secretos. Ayúdame a verme a mí mismo. Pablo decía, miserable de mí. No eran cosas externas, no tenía cosas personales contra otros, sino que era algo interior. No sé qué había en él, o qué pasaba en él. O a veces son situaciones, una raíz de amargura, a veces un celo, pero nadie sabe, pero ahí lo estamos masticando. Y eso es pecado, o envidia, o cierta tendencia o adicción a algo, y nadie sabe, pero el Señor sabe, y nosotros lo tenemos ahí oculto. Entonces Él dice, líbrame de eso, quita esto de mí. Entonces, para Él no va a pasar por alto ese tipo de situaciones. Y su oración era, límpiame de las faltas secretas que hay en mí, porque se puede convertir en una cosa normal. Podemos normalizar una situación anómala. Entonces, el verso 13 dice, preserva a tu siervo de las soberbias. Cuando sabemos que lo que hacemos está malo e insistimos en seguir haciéndolo. Eso es soberbio. Ah, sí, pero total. Entonces, que estas cosas, dice, no me gobiernen. Que no se preserva también a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Que estas cosas no se enseñoreen, que esta acción incorrecta que hay en mí, este hábito que se está gestando poco a poco, que no me gobierne. Ante tus ojos es incorrecto. Entonces, dice él también, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Podemos decir, la verdadera piedad aquí, en este pasaje, se expresa en lo que digo, no en lo que hago, en lo que sale de mi boca, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Y por eso que al final dice él, oh Señor, roca mía, mi redentor, en ti puedo encontrar seguridad, en ti puedo encontrar estabilidad. Señor, no permitas que yo me desvíe, que yo me desbande. No permitas, Señor.
que mi vida espiritual quede en bancarrota. Tú eres mi redentor, tú eres mi pariente redentor, tú eres aquel que me rescata. Por eso que al final dice, oh Señor, roca mía y redentor mío. Podemos traducirlo, Señor, que tu gracia se manifieste en mí, mi redentor y mi roca. Entonces, al leer este salmo y al meditarlo, seamos, y la enseñanza que nos deja a nosotros en estos momentos, en este tiempo, es que seamos personas agradecidas por lo que Él nos ha brindado. Nos brindó una maravillosa creación. Disfrutemos la creación de Dios. Cuando camine, cuando salga, mire, de gracias al Señor. Gracias, Jesús, porque esto es por causa tuya, eres maravilloso. Y ahora lo reconozco esto, antes no nos dábamos cuenta. Qué maravilloso lo que nos dejaste. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos hace bien. Tu palabra nos enseña, nos advierte. Tu palabra también nos beneficia. También es recompensa para nosotros cuando la vivimos. Tu palabra nos liberta y nos lleva a la victoria siempre. Y ser agradecidos por su gracia, porque en Él podemos depositar y contar aquellas cosas que a lo mejor a nadie le contamos. Y decirle, Señor, quita esto de mí, esto que nadie ve, pero que este es mío, arráncalo porque a ti no te agrada. Y si lo confesamos, Él va a empezar a actuar. Y podemos decir como David, gracias, Señor, roca mía y redentor mío. Así que agradecemos al Señor también por su gracia. Agradecemos al Señor por su creación. Agradecemos al Señor por su palabra que nos dejó. Y agradecemos al Señor por su gracia a la cual podemos venir confiadamente. Confiadamente contarle lo que nos ocurre y aquello que debe ser quitado de nosotros. Y Él va a actuar. Y es nuestra roca y nuestro redentor. Nos va a rescatar, nos va a poner en pie y nos va a dejar estables espiritualmente. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos dejaste aquí en este salmo. Oh, es tan maravilloso lo que has expresado en esta poesía, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Espíritu Santo del cielo, enséñanos a ser agradecidos. Impúlsanos, motívanos cada día a escudriñar tu palabra. Y gracias. Sigue redarguyéndonos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para abandonar aquellas cosas que ante el Padre no son gratas. Y gracias porque en ti encontramos la verdadera libertad. Y en ti somos perdonados y podemos levantarnos y continuar adelante, siguiéndote y sirviéndote con gozo y con alegría. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.